Es momento de darle la palabra al doctor Iván Duque Márquez. Es abogado de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, con maestrías en Derecho Internacional Económico de American University y Gerencia Pública de Georgetown University. Ha cursado estudios ejecutivos en negociación estratégica, políticas de fomento al sector privado y gerencia de capital de riesgo en las escuelas de negocios y gobierno de la Universidad de Harvard. Es senador de la República de Colombia por el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Muy buenas tardes a todos. Presidente, un placer, doctora Nubia, a todos los colegas precandidatos, qué orgullo tener esta nómina en un partido que quiere transformar la política en Colombia. Hoy quiero venir a compartir con ustedes algunos sentimientos, empezando por algo muy personal, y es que me siento muy orgulloso de estar nuevamente en Medellín y en Antioquia, la tierra de mi padre, porque fui formado con los valores de esta tierra, y me siento muy orgulloso. El escudo de Colombia dice libertad y orden. Esa palabra que está en el escudo no es una palabra vacía. Esa es la verdadera definición de lo que es la seguridad y la justicia. Sin justicia no se pueden encontrar esos dos términos. Y yo siempre he escuchado políticos que están en el eterno dilema del huevo o la gallina. ¿Qué va primero? ¿Va primero el orden? ¿Va primero la libertad? Y nos quedamos en discursos vacíos y discursos que no llegan a donde tienen que llegar, que es la verdadera necesidad del ciudadano. Porque la justicia es un servicio público. Es un servicio esencial donde el más vulnerable se tiene que sentir con la capacidad de ser defendido por el Estado. Pero resulta que en Colombia pulula la impunidad. Hay un informe que fue redactado hace un año por la Universidad de las Américas y Colombia aparece como el tercer país con mayor impunidad en el mundo, después de Filipinas y México. Y así no podemos pretender que esas dos palabras se encuentren porque quedan en el vacío. Pero adicionalmente, hay desconfianza en la justicia. Estamos viendo cada vez más ciudadanos sentir que su justicia no responde, y por eso es una de las dos instituciones más desprestigiadas con el Congreso de la República. Pero ese mismo criterio de los ciudadanos es terrible porque los ciudadanos no denuncian cuando son víctimas del delito. 60% de los colombianos que son víctimas del delito no lo denuncian. Y esa situación de desconfianza empieza a generar una espiral terrible que también está refrendada por algo peor, y es que el 70%, solamente en la jurisdicción penal, el 70% de los casos terminan prácticamente archivados, 11% se vencen los términos, y solamente el 5% llegan a sentencias efectivas. Eso alimenta esa desconfianza del ciudadano. Y entonces uno puede decir, si eso es así, ¿qué pasa con las causas del problema? ¿Cuáles son las verdaderas causas? Unos dicen, no, es que el tema es un tema de plata, y ya dijeron, no lo es. Nosotros estamos gastando en términos del Producto Interno Bruto lo mismo que gasta Estados Unidos como porcentaje del PIB en lo que tiene que ver con la administración de justicia, 0.8. Es el 3.3% del presupuesto, por encima de los estándares de la región. El problema no es un problema de plata. Pero tampoco es un problema de densidad de los funcionarios en el territorio, porque tenemos, como lo decía Carlos hace un rato, Colombia tiene el mismo número de jueces por 100.000 habitantes que un país como España. Entonces, como dicen, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde están las verdaderas causas de lo que pasa con la justicia? Y ahí es donde quiero traer la primera reflexión. No hay ningún sistema judicial mejor que la calidad de sus jueces. ¿O sí? Podemos tener un sistema lleno de infraestructura, digital, con acompañamiento, pero si los jueces son malos, ¿es un sistema efectivo?
Por supuesto que no. ¿Cuántas personas quieren ser jueces hoy en Colombia? ¿Cuántas de las facultades que están en las pruebas Saber Pro con mejor rendimiento están enviando sus alumnos a la rama judicial? Cada vez menos. Y lo que es aún peor, menos del 3% de los funcionarios de la rama tiene especialización, maestría o doctorado. Si queremos cambiar la justicia, tenemos que empezar por la calidad de quienes entran y los incentivos para que entren los mejores y que podamos tener un verdadero reclutamiento. Ahora, también hay un problema serio y tiene que ver con la eficiencia de la rama. Sí, la tutela debemos agradecerla, está en la justicia. Pero el 30% de lo que se discute hoy en la justicia son las tutelas. Y están desvirtuando la eficacia del resto del sistema judicial. Pero adicionalmente a eso, en términos de eficacia, lo que estamos viendo es que en la justicia no estamos evacuando los procesos como quisiéramos. Y no hay candidatura en la historia reciente de Colombia que no hable de descongestión judicial. Se han hecho 19 esfuerzos por descongestión judicial en Colombia en los últimos 35 años. Plan de desarrollo tras plan de desarrollo habla de la descongestión. Y de hecho el plan actual dice que en 10 años tenemos que estar evacuando 117 procesos por cada 100 que entran. Y apenas vamos por el 30%. Sistema va rumbo a un colapso si se miran esos términos. Y la parte de tecnología es importantísima. Porque aquí también se ha hablado mucho del acceso a Internet en los juzgados. Y resulta que el 75% de los despachos judiciales no tiene lectura digital de expedientes. ¿De qué sirve el Internet si no está conectada a la rama judicial? 45% de los despachos de procesamiento no tienen antecedente de procesamiento digital. Así no funciona. Y agréguenle esto. Cada vez hacemos más difícil la evolución de quienes entran a la rama judicial. ¿Por qué? Por las brechas salariales. Un magistrado de alta corte se gana 27 millones de pesos y un juez empezando se gana menos de 2 millones de pesos. ¿Así podemos motivar a que la gente entre a la rama? ¿Cuáles son los instrumentos para premiar, para generar el ascenso? ¿Estamos viendo los precedentes judiciales? ¿Puede un juez en apartado hacer buenas providencias y ser reconocido por la rama en general? Por supuesto que no. Y agréguenle el grave problema de corrupción que hay en la justicia. Un problema que carcome, que amenaza. Y estamos viendo algo todavía peor, y es, la justicia aquí no es ciega, es selectiva. Los falsos testigos pasan y no hay forma siquiera de desvirtuarlos. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, Luis Alfredo Ramos haya tenido que someterse a un falso testigo que había sido desestimado en 3 procesos antes y se lo validaron en un proceso contra él? ¿Cómo es posible que tengamos también un sistema de justicia que decide relativizarse en función de la ideología de los victimarios? Y se vuelve durísima si se trata de los paramilitares, pero condescendiente si se trata de la guerrilla. No, señor. Una justicia, si es certera y si es efectiva, no puede discriminar un delito por la ideología del victimario. Un asesinato es igual cometido por un paramilitar y por un guerrillero y merecen las dos una sanción ejemplar en la sociedad colombiana. ¿Qué quiero plantearles a ustedes como propuestas? Acciones. Y aquí hay 4 frentes de trabajo. El primero tiene que ver con la calidad del recurso humano en la rama.
Y estamos proponiendo una verdadera política de talento humano que vaya a las facultades, a las mejores facultades y reclute a esos jóvenes para que entren a la rama mejorando los sueldos de ingreso a la rama judicial. Pero claro, con un incentivo adicional. Si son buenos, la rama los acompaña para sus estudios de posgrado y vamos a poner un requisito para que solamente puedan llegar a las altas cortes quienes hayan pasado al menos 5 años en la rama judicial, para que se acaben esos amigotes de presidente que están en la comunidad de los bufetes y llega el amigo a la presidencia y lo mandan a las altas cortes. Tiene que pasar por la rama judicial para que haya hecho carrera y haya tenido el contacto directo con el ciudadano en la administración de justicia. Estamos planteando algo también elemental, la reducción de las brechas salariales. Si esas brechas salariales se acortan, podemos atender mucho mejor al ciudadano. En términos de infraestructura, aquí estamos planteando cosas tan elementales como esta: expediente digital. Eso permite que toda la rama esté viendo en línea cómo empezó el proceso, cuándo se practican pruebas, cuándo se tienen que hacer las declaraciones, y permite la transparencia y la evaluación de la rama como un todo. La gerencia de los circuitos para ir sabiendo cómo va la evacuación de procesos. Estamos apostándole de manera decidida a que el 45% de los juzgados pueda llegar en 4 años a tener ese incidente digital, facilitándole a través de la telefonía móvil a los ciudadanos que puedan poner denuncias por vías digitales también. Estamos hablando de temas muy puntuales también en lo que tiene que ver con eficiencia y altas cortes. Acabar las puertas giratorias, eso hay que acabarlo. Yo no estoy de acuerdo con los jueces vitalicios, entre otras cosas, con respeto lo digo. En Estados Unidos se practicó porque en 1789 nada más había 9 jueces que reunían las calidades y dejaron eso así hasta que se murieran. Y después nadie lo quiso reformar. Yo prefiero que haya rotación. Y ese no es el mecanismo para controlar quién es y quién no es. Pero sí creo que lo que hay que acabar es la podredumbre, donde llegan magistrados de corte en corte al servicio de unos jeques que manejan la contratación de la rama judicial. A eso le vamos a poner coto. Y quiero cerrar esta intervención refiriéndome a los últimos días, a los días de ustedes. Porque la demanda que se entregó ante la Corte Constitucional se entregó antes del plebiscito. Y se entregó porque ustedes recogieron las firmas en la calle para respaldarnos a nosotros en una demanda que hablaba de la sustitución de la Constitución. ¿Y cómo la sustituían? ¿Cómo la sustituían? Derrumbando la independencia de poderes, que es un factor fundamental en la justicia y en la democracia. Nuestra Constitución, el artículo 374, prohíbe que el presidente reforme la Constitución. Solamente le hace atribución al Congreso, a una constituyente y a un referendo. Y el presidente, ni corto ni perezoso, quiso reformar la Constitución para que él le dijera al Congreso qué aprueba y qué no aprueba. Para que el presidente pudiera decirle al Congreso: apruébeme esto rápido en una sola vuelta con todas las modificaciones. Y nosotros pusimos esa denuncia a propósito de muchos temas más para defender el Estado de Derecho. Y aunque hubiéramos querido que la Corte nos diera la razón en muchos temas más, la molestia que tienen los señores de las FARC, el señor Santiago y el señor Timochenko, es porque ustedes le devolvieron la fuerza al Estado de Derecho en Colombia. Se los digo con corazón y con humildad. Yo quiero ser su presidente. Yo quiero ganarme el cariño y el voto de ustedes, porque este no es un proyecto individual como el que tenemos hoy en la Casa de Nariño. Este es un proyecto colectivo que se llama Centro Democrático. Y desde el primer día como presidente, espero empezar a darle señales muy claras a la delincuencia
de lo que debe ser un sistema de justicia en este país. Y empiezo por lo siguiente que lo dije en la convención. Si queremos que haya justicia en Colombia, aquí no puede haber delitos graves que se consideren amnistiables por su conexidad al delito político. Y el 7 de agosto espero presentar un acto legislativo para que el narcotráfico no sea un delito amnistiable en Colombia. Espero también decirle con total claridad a la delincuencia: ese acuerdo de paz está generando la peor impunidad frente al narcotráfico, y es que ahora la sustitución y la erradicación es voluntaria. No, señor. En el gobierno nuestro, la erradicación y la sustitución será obligatoria. Y no nos vamos a llamar a engaños. Eso que llaman justicia especial para la paz, JEP, se llama justicia especial para las FARC-JEF. Y esa justicia la vamos a desvertebrar en defensa del interés general de la siguiente manera. ¿Cómo va a ser una justicia válida? Una justicia donde la Procuraduría no puede llegar por derecho propio, sino solamente invitada por esos magistrados. ¿Cómo va a ser creíble esa justicia si puede crear tipos penales propios? Si puede definir nuevas conductas, inclusive ocurridas con anterioridad a los hechos. ¿Cómo es posible que creamos en una justicia que cuando tenga conflictos de competencias con otra jurisdicción, tiene 3 magistrados de la JEP, 3 de la otra y dirime el presidente de la JEP? ¿Cómo es posible que vayamos a permitir que la cadena de mando de las fuerzas militares se homologue con la cadena de mando del terrorismo? Porque ahí es donde está el gran error. Es que aquí el presidente ha creído que este país está en un estado fallido y que aquí no hay instituciones y que él puede negociar con el terrorismo todo el orden institucional. Nosotros reconocemos que hay un derecho en la Constitución que se llama el derecho a la paz. Claro que lo reconocemos. Pero ese derecho a la paz está subsumido con el hecho de que el Estado tiene que proteger la vida, honra y bienes de los colombianos en todo el territorio nacional. Y eso es lo que ha hecho nuestra fuerza pública. Defendernos no puede ser equiparable con el terrorismo porque están velando por el Estado de Derecho y por la justicia en todo el país. Y esa premisa es la que yo quiero decirles a ustedes hoy, que hay que defender. Después del fallo, después del plebiscito y para ganar las elecciones en primera vuelta en el 2018. Y es que bajo ninguna circunstancia, vamos a permitir que el orden institucional se negocie con los que lo han amenazado. Vamos a defender una política de Estado que además la defendió Álvaro Uribe Vélez, que fue la desmovilización, el desarme y la reinserción. Más de 40.000 miembros de las FARC, del ELN y de las autodefensas se desmovilizaron en una desmovilización generosa a la luz del Estado de Derecho. Pero ahora por 7.000 hombres armados quieren doblegar las instituciones. A eso no le podemos caminar. El compromiso que yo quiero adquirir con ustedes en esta campaña es el de defender las instituciones. Fuimos a la Corte Constitucional a defender esas firmas de ustedes con orgullo. Y me complace que la Corte, así sea solamente en uno de los temas, haya reconocido que este gobierno quería sustituir la Constitución. Y lo que le duele a las FARC es que ahora la va a tener más difícil, porque se le acaba de entregar la última oportunidad al Congreso. Y ustedes y nosotros desde la opinión pública tenemos que hacerle presión al Congreso para que las instituciones no las vaya a feriar con lo que falta. Y lo que ya se aprobó así, haremos todo lo posible por desmontarlo porque fue en contra del sistema jurídico colombiano.
Hoy les digo que me siento orgulloso de estar acá y me siento más orgulloso de ver estos magníficos compañeros que nos une una aspiración, que es la presidencia de la República, pero una más grande, que es la transformación de la sociedad colombiana. Muchísimas gracias.